first made the correlations between Kabbalah and science, I was stunned. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical texts, certain texts of the Kabbalah. Well, the Kabbalistic description of creation is coming from a single little point, from a speck, and time and space form all together at the very beginning. This sounds very much to me like the description of the Big Bang. I couldn't believe that the Kabbalists could derive these truths without really knowing any mathematics or physics. I'm a theoretical physicist, and I like to say that I walk in the footsteps of giants like Albert Einstein and Niels Bohr. I'm not a philosopher. However, I am rather dazzled by the fact that many of the basic mysteries that we find in string theory and the theory of everything seem to be mirrored in the Zohar and in the Kabbalah. As a scholar, the most amazing thing of all is the degree to which modern astrophysics sounds like a Kabbalistic text. Acá comienza, ¿no?, a hacer las ecuaciones. Acá está determinando el volumen a donde de alguna manera se va a propagar la inducción, ¿no?, de corriente. Cerrada. Exactamente, un área cerrada. Y esto es interesantísimo cuando nosotros escuchamos a la propia ciencia oficial hablando de que vivimos en un sistema cerrado, como lo dice el de Bill Neal. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. Una de esas demostraciones, de alguna forma, del sistema cerrado en el que nosotros vivimos, es justamente todo este funcionamiento electromagnético que se puede dar en situaciones cerradas. Esto es interesante porque justamente el circuito siempre tiene que estar cerrado porque no existe el magneto monopolo. Entonces, no puede, o sea, si vos seguís dividiendo, es como una lombriz, vos seguís dividiendo el magneto, siempre vas a tener norte-sur, 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 hasta la partícula fundamental. Por lo tanto, no existe un sistema abierto que pueda mantener un flujo de autoabastecimiento energético. Todo este choclo que acá se ve, que son la reducción de Faraday, de Gauss, aquello lo que después lo complementa Maxwell, o por lo menos para la ciencia oficial así es. Después se le añadió la terminología de luz. Pero después, dentro de la propia luz, existen distintos tipos de luz, depende de la frecuencia y la amplitud, ¿no? Y ahí entran los rayos X, rayos gamma, pero siempre estamos hablando de electromagnetismo. Se están basando en suposiciones que incluso, acá el propio matemático dice, bueno, si por simetría esto que está sucediendo acá también tiene que suceder acá, entonces por simetría acá también tendrá que suceder lo mismo y no sucede. O no tenés la manera de comprobarlo. Pero como se parte siempre de algún elemento que existe en la realidad para después desfigurarlo, es que las cosas terminan acomodándose de alguna manera, ¿no? O sea, uno tiene que ver con la electricidad, el otro con el magnetismo. Hasta ahí está todo bien, existe. ¿Quién va a poner duda de eso? La conclusión final es, esto debe ser la velocidad de la luz. ¿Pero qué sucede? Esto es una onda. Tengo que asumir que existe el vacío y me daría este número, pero el punto es de que, y por qué se demuestra en el experimento de Michael Morrison, esa luz fluctúa cuando pasa por un medio, que no se puede comprobar que sea 300 que dé ese número, porque no se puede comprobar en el vacío, básicamente. De acá es donde después se traslada y se acomoda para justificar toda la relatividad, suponer que en el espacio y el universo tiene la velocidad esta y esto, aquello y lo otro.
One of the most amazing facts in physics is this. Everything in the universe, from light to electrons to atoms, behaves like both a particle and a wave at the same time. All of the other weird stuff you might have heard about quantum physics, Schrodinger's cat, God playing dice, spooky action at a distance, all of it follows directly from the fact that everything has both particle and wave nature. This might sound crazy. If you look around, you'll see waves in water and particles of rock, and they're nothing alike. So why would you think to combine them? The first person to seriously suggest the dual nature of light was Albert Einstein in 1905. But he was picking up an earlier idea from Max Planck. Planck explained the colors of light emitted by hot objects, like the filament in a light bulb. But to do it, he needed a desperate trick. He said the object was made up of oscillators that could only emit light in discrete chunks, units of energy that depend on the frequency of the light. Planck was never really happy with this, but Einstein picked it up and ran with it. He applied Planck's idea to light itself, saying that light, which everybody knew was a wave, is really a stream of photons. The cartoon atom you learn in grade school, with electrons orbiting like a miniature solar system, that's Rutherford's. There's one little problem with Rutherford's atom. It can't work. But Niels Bohr, a Danish theoretical physicist working with Rutherford, pointed out that atoms obviously exist, so maybe the rules of physics needed to change. Bohr proposed that an electron in certain special orbits doesn't emit any light at all. Atoms absorb and emit light only when electrons change orbits, and the frequency of the light depends on the energy difference in just the way Planck and Einstein introduced. The Bohr model has one tiny problem. There's no reason for those orbits to be special. But Louis de Broglie, a French PhD student, brought everything full circle. He pointed out that if light, which everyone knew is a wave, behaves like a particle, maybe the electron, which everyone knew is a particle, behaves like a wave. Does the speed of light actually have anything to do with light? So what is it about the speed of light that's so special? Why does the universe seem to conspire to 1. Keep photons from travelling at any speed but 300,000 kilometers per second in a vacuum, according to any observer, and 2. Keep anything from travelling faster than that speed? The answer? This statement is false, or at least backwards. The universe doesn't arrange itself to keep the speed of light constant. In fact, space-time couldn't care less about light. The cosmic speed limit is about something much deeper. First, let me explain the issue with Maxwell's equation. This tells us that the electromagnetic force holds clues to the fundamental interplay between space, time, and velocity. How do we unravel that connection? It's going to be encoded in the transformation that will allow Maxwell's equations to jump seamlessly between reference frames. The transformation that represents space and time in our reality. This transformation thing, it's like a mathy magic wand that you wave at your description of space-time or your physical laws, and it'll bump you between reference frames, Harry Potter style. Wingardium Leviosa. It turns out that there's no way to write out Maxwell's equations so that they give consistent results under the Galilean transformation. Does this mean Maxwell was wrong? No, it means the Galilean transformation is wrong. The transformation underpinning Newton's mechanics is wrong. The only transformation that works is called the Lorentz transformation. With it, we can write down one law for electromagnetism accurately describes our reality. But it only works for a very specific value of c. That value has to be a combination of the fundamental constants of Maxwell's equations. For the laws of electricity and magnetism to work, we need a finite maximum cosmic speed. In fact, the very existence of mass and space and time tells us that the universal speed limit is finite. So what happens without a universal speed limit and we pretend c equals infinity? There is no matter, because it would take infinite energy to make any mass. There is no time and space, no cause or effect, because all locations and times communicate with each other instantly. The universe is an infinitesimal here and now. The finite speed of causality is fundamental to us having a universe in the first place, and we want a universe. In the beginning, there was darkness, and then, bang, giving birth to an endless expanding existence
of time, space, and matter. Light is the fastest thing in the universe. Buenas noches. El experimento que puede cambiarlo casi todo. Ciencia. Y yo sé, soy muy consciente de que muchas personas que están ahí separan ciencia de misterio. Pequeñísimas partículas que hacen cosas que a mí por lo menos me parecen mágicas. Me parecen mágicas. Sonia Fernández Vidal, ella es física cuántica, toda una autoridad en la materia. Ella ha trabajado en el CERN, digo yo, ese templo de la ciencia, donde ha pasado todo esto. Publicó este libro, La puerta de los tres cerrojos, y nos va a sacar de muchas dudas, porque además tiene la facultad de contarlo todo muy sencillo, muy claro. Mucha atención, por favor. Le pediría a Sonia que nos explicase por qué es tan importante lo que ha pasado. El descubrimiento, los resultados que han presentado esta semana pasada en el CERN sobre estos neutrinos, que bueno, ponemos un poquito en situación, han acelerado unos neutrinos 730 kilómetros en un acelerador lineal desde el CERN al Gran Sassó, un detector que había en Italia, y parece ser que se han encontrado un resultado que todavía ellos no comprenden. Se han adelantado a la luz. Es decir, en esta carrera han ganado los neutrinos a las partículas de luz en unos 18 metros, así para que lo ilustremos. Qué bueno, nunca 18 metros. Claro, efectivamente. Una distancia muy corta que es muy importante, ¿no? Efectivamente. Mira, el otro día me preguntaban, pero por 60 nanosegundos se tiene que liar la que se está liando. Realmente, claro, yo decía, no es porque el tiempo sea más o menos, sino porque en principio es un límite que todos creíamos a ciencia cierta o habíamos aceptado a ciencia cierta que la velocidad de la luz era un límite cósmico que jamás nadie y bajo ningún concepto podía sobrepasar. Y sin embargo, pese a que teníamos todos esta creencia y muchísimas de las teorías de la física moderna se basan precisamente en este concepto, que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, y ahí están estos resultados. Nos hemos quedado... Sonia, desde que tú eres física y tú eres una mujer muy joven, pero que ha estudiado muchos años, ha trabajado en los centros más importantes, en las grandes catedrales de la ciencia, como sería el CERN o el Laboratorio de los Álamos, es la gran noticia, la más sorprendente que tú te has encontrado. Completamente. De hecho, si de ser cierto estos resultados, nuestra visión de cómo funciona el universo cambiaría drásticamente. Bueno, en fin, vamos a intentar sacar conclusiones. José Manuel, bienvenido. Hola. ¿Notición? Notición donde los hay. Y de esos que entran por derecho propio en las redacciones de los periódicos. Es muy curioso porque en casi todas las redacciones de los medios de información no hay nadie que pueda contrastar, saber. Este tipo de noticias no se pueden tratar como las demás, ¿no? Entonces hay que hacer un acto de fe para los de ciencia, que es nuestro momento. Estamos en los albores de poder acceder a una visión del mismo universo
que todavía no conocemos. Entonces, al hacer esta medición se encontraron con un resultado inesperado. Lo primero que pensaron es, no, nos hemos equivocado, vamos a repetirlo. Y lo repiten, y hacen cálculos. Hicieron 15.000 cálculos diferentes, repitieron varias veces. 3 años de experimentos. Sí. Que nadie piense que esto es que ha habido un experimento y ya se ha elaborado. 3 años y esto es en el CERN, que es el templo mundial de la física. O sea, el CERN es lo más, es el top de la física mundial. Y ha sido ahí. Y ha sido ahí, claro. y ha sido ahí. Yo tengo 2 preguntas para Sonia muy gráficas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un neutrino? ¿Qué son los neutrinos? Mira, en palabras de Raynes, que fue uno de los 2 científicos que se encargaron de detectarlos por primera vez allí por 1956, él lo definió como que un neutrino no es nada o prácticamente nada. El orden de las 1000.000.000.000 partes de un electrón. Pero también lo más rápido. Efectivamente. Porque son como fantasmas, antes lo definíamos así, porque lo atraviesan absolutamente todo, casi llegan hasta el final del universo sin desviarse y sin interaccionar con casi nada. Que suena un poco eso a Dan Brown, Ángeles y Demonios, el CERN como lugar donde van a pasar cosas extraordinarias y ya están pasando. Se supone que te vas acercando a la velocidad de la luz y cuando llegas a ella, en principio el tiempo se detendría. ¿Qué pasa cuando cruzas un poquito más para allá? Aunque sean simplemente estos 60 nanosegundos, algo tan corto que ya estás tirando hacia atrás el tiempo. Esto es lo que describe la teoría de la relatividad. Pero también nos decía que nada podía pasar de este límite de la velocidad de la luz. ¿Qué sucederá entonces? Claro, esto es muy importante. Esto no era una ley más. Es que esto era como una ley casi sagrada. Sí, es como el equivalente a un axioma de las matemáticas. Esto es un principio universal sobre el cual se construyen las demás teorías. Bueno, ya lo decía Arthur C. Clarke, ¿no? Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por lo tanto, no nos vamos a poner a uno de los grandes maestros también. Y, por supuesto, hoy en día, pobre del científico que se le ocurra decir que algo es imposible. Aparte, yo creo que es algo que ya deberíamos tener aprendido desde 1900, desde el inicio de todo el cambio de paradigma que hubo sobre cómo se entendía el universo. Porque en la época mecanicista de Newton, como bien decía antes José Manuel, sí que se tenía el concepto de que la ciencia explicaba la realidad, la verdad última y definitiva. Es decir, que los científicos teníamos la objetividad para dar respuestas a todo. Sin embargo, con la mecánica cuántica no explicamos la realidad. Todos los científicos que estamos trabajando somos conscientes de que no estamos explicando lo real, sino que lo que nosotros explicamos son, para hacer una analogía con el mito de la caverna, son las sombras proyectadas de aquello que es real. Por lo tanto, la comunidad científica debe ser consciente siempre de que tiene que ser flexible al cambio, porque no estamos en esa verdad última. La realidad que nosotros somos capaces de medir con nuestras leyes físicas y con nuestros no funciona cuando la aplicamos a los componentes de los cuales todos estamos hechos. Están apareciendo en un sitio y desapareciendo en otro. Están estando en 2 sitios a la vez. Están haciendo cosas imposibles. Magia. Entonces, entre las muchas cosas mágicas que hacen las partículas, había una que no se había comprobado como ahora, que es que también puedan ir más deprisa que la luz. Quizás estas partículas nos estén dando la pista de cómo tenemos que hacer nosotros los viajes espaciales si queremos llegar a alguna parte. Ha ocurrido algo increíble, algo que puede cambiar nuestro concepto de la distancia, del futuro, del presente y del pasado.